Síganme los buenos a hablar de la nueva serie de Chespirito que se estrenó en Max. Muy bueno, muy bueno. No contabas con mi astucia. Tal cual. Es que crecimos con esta vaina en forma. Y sí, esto era pura... todo lo de Chespirito era lo que era llegar del colegio. Y la ilusión para verse al Chavo. O sea, A mí sí me encantaba. A mí sí a me mí encantaba. también. Para mí esto es emocionante ver... que me cuenten la historia de Roberto Gómez Bolaños. Bueno, Pablito, hablemos de Chespirito sin querer queriendo en HBO Max. Claro que sí, Martín. Empecemos porque solamente va un capítulo. Va a ser una serie de 8 capítulos, solo llevamos uno, pero queríamos tocar sobre el tema para ver. La votaron. Y la votaron, y lo respetamos. Fue la votación más reñida que hemos tenido. Betterman y Chespirito Ahí, están parejito, hombro a hombro. y se iban superando uno al otro. Finalmente ganó Chespirito. Yo estoy muy emocionado con vérmela, porque lo que tú dices es un hito. Y en la infancia, para uno, los personajes de Roberto Gómez Bolaños, este genio de la televisión, del cine, inclusive, yo no he visto tanto del cine, pero la investigación también fue muy prolífico en cine, sin duda en televisión es de donde lo conocemos, y estos personajes que creó esta multitud, tantos personajes que llegaron en nuestra infancia a acompañarnos, que para mí es una responsabilidad cultural, así lo veo yo, verme esta serie. Yo no me voy a leer un libro sobre él, no creo, o de pronto en algún momento, pero por lo menos que, sabiendo que HBO me trae esta serie, qué rico va a ser conocer un poco más de la vida de él. Tengo muchas expectativas, pocas series. Recuerdo yo que en mi infancia tuvieron el efecto que tuvo Chespirito, y el Chavo del Ocho, y Doctor Chapatín, el Chapulín Colorado. Entonces, estoy muy emocionado conseguirme viéndomela. En términos de este primer capítulo, quiero escucharte primero, tus impresiones. Ok. Bueno, un poco de contexto. O sea, arrancamos un primer capítulo donde nos están contando sobre la vida y el origen de Roberto Gómez Bolaños como Chespirito, como el creador de estos personajes icónicos. Está basada en las memorias de Roberto Gómez Bolaños y esta serie está, creo que, producida y dirigida por uno de sus hijos, ¿cierto? Sí. Ya de entrada, eso lo que nos va a decir es que lo que nos dice es que esto va a romantizar a Roberto Gómez Bolaños. Esto va a respetar su memoria desde lo ¿cierto? Entonces, sí, el primer capítulo ya empezamos a ver que tocan temas que fueron controversiales en su vida, pero yo creo que realmente ¿qué vamos a afrontar? ¿A qué nos vamos a afrontar? A recordar y a revivir unos personajes y cómo se crearon desde la perspectiva del que los creó y de su hijo. O sea, no nos vamos a meter... Esto no va a ser una serie controversial, que podía ser muy controversial. Y ya vamos Sin a conversar de duda. ese tema. Claro. De acuerdo contigo. Yo, sin embargo, en algunos videos, pero obviamente lo tienen que decir, argumentaban que no era la intención, que no es la intención glorificar la memoria de él, sino contarla de forma auténtica. Pero de acuerdo contigo, al final es el productor, es basada en sus memorias, una de las memorias pone su perspectiva, pero bien como dices, la historia de él, sobre todo cuando ya llega el éxito, hay mucho conflicto sobre el cual nosotros fuimos testigos, lo vivimos en tiempo real, ¿no? Como es de nuestra generación. Y hay varios elementos interesantes ahí para contarte, no sé si lo sabes. Por ejemplo, María Antonieta de las Nieves, que es la chilindrina, que es uno de sus conflictos, que ahorita podemos profundizar un poquito más sobre él. Ella es la única que es dueña de su personaje, pero autorizó su nombre y que se hablara de Chilindrina. Por eso es el nombre de María Antonieta de las Nieves como personaje, a diferencia de Doña Florinda. ¿Y Kiko? Y Kiko y Carlos Villagrán, que no están de acuerdo, entonces por eso cambiaron los nombres en la serie. Este primer capítulo, en principio, no sé si a ti te pareció que están manejando 4 líneas de tiempo simultáneas que no se me hizo óptimo, que en alguna medida me confundió. Comenzaron con el 81, un desfile en Bogotá, lindo siempre ver que comienzan con algo en Colombia, en un desfile en Bogotá el 81, después ya se pasan a la infancia, fácil de identificar esos dos contrastes sin duda, después ya a su adultez temprana, cuando se está conformando como el personaje que se vuelve, y ya después en el 87, por allá. Perdóname, en el 78, cuando estaban a Acapulco, que es uno de los capítulos que yo recuerdo con mayor claridad, que es súper especial. Claro. Entonces, eso sí me gustó mucho. Para los que vemos el Chavo es súper importante. Entonces, qué interesante ver la relevancia histórica de haber hecho este capítulo
Total. dentro de la vida de Roberto. Total. Sí, pues que no era algo aleatorio, no era como simplemente un momento en el que decidieron simplemente grabar en Acapulco y ya. De acuerdo. Pero sí hay que identificar eso, que para mí es un poco confuso, como te digo. A la final, tener esas 4 líneas de tiempo, me tocó volver a ver el capítulo para poder identificar otra vez estos momentos y compartirlos aquí para que aquellos que se lo vieron también lo tuvieran presente. Hay que ir viendo cómo se desarrolla cada una de esas líneas de tiempo. Sí, estoy de acuerdo contigo. A ver, ¿qué rescato hasta el momento del primer capítulo? Lo primero que ver a los personajes, ver a los actores que están representando a estos personajes icónicos. ¡Qué casting! O sea, se ve muy poco el primer capítulo. Muy poco. Pero ya de entrada uno los ve y uno dice, esto, o sea, qué impresión lo parecidos de estos actores con los personajes originales. La producción y la ambientación en ese México de los 70s me parece que está muy bien lograda. Vestuarios, escenografías, eso está muy bien logrado. Pero digamos que dónde está como mi choque con la serie. Es que estoy sintiendo como que están infantilizando, como, o sea, a través de recursos cinematográficos se siente como que están infantilizando una historia que es adulta, ¿cierto? Entonces me está haciendo sentir como, venga, están haciendo sentirme que esta serie es como que necesito que, como si mi sobrino de 9 años también se la pudiera ver. Claro. Entonces es como que por abarcar tanto siento que me están desconectando con los recursos narrativos que está usando el director, que son muchos. Y las actuaciones de personajes secundarios me están pareciendo, o sea, no me gustaron mucho. Entonces me sacan un poco porque si lo miramos en contraposición con las producciones de Roberto, del Chespirito, las producciones del Chavo de Chespirito eran planos súper sencillos, casi que estáticos, o sea, un solo escenario. O sea, las producciones eran sencillas, Sí. muy relevantes a nivel de guión. Los guiones eran lo que era muy inteligente, ¿cierto? Claro, te entiendo. Pero las producciones no eran costosas, no había varias cámaras, no había unos movimientos. Eso no pasaba. Y entonces esta serie es como lo opuesto a esto. Es como el guión todavía no me cautiva. Me parece un poquito forzado la forma como me están creando como de donde sacaba él sus ideas para sus guiones a futuro y con muchos recursos visuales. Okay. Y Chespirito era lo contrario, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es como ¿tú cómo lo sentiste? Interesante. Yo para esta serie sí siento que puede ser necesario alejarse un poco de lo que mencionas, del formato que usaba Chespirito. Siento que puede ser necesario, pero estoy de acuerdo contigo que no me ha agarrado y creo que es porque siento que ha sido muy modesta. Siento que la historia ha sido, o como la han representado hasta el momento, poco emotiva. Yo en algún momento quiero conectar como con la genialidad del hombre, con lo que él sintió. Obvio, esto viene después de ver Betterman. Creo que eso nos está pasando es por el exceso de recursos. Porque uno de los recursos de los que tú hablas, de los saltos en el tiempo, de tantos momentos. Sin duda. Sí, cuando era niño, todo el tiempo. Normalmente No cuando uno conectar. Exacto, cuando hay series que han sido muy importantes que se esperan hasta el 3er capítulo para contarnos la infancia, ¿cierto? Claro. Para que podamos entender más a fondo lo que venía pasando con el personaje. No, aquí nos están metiendo, como embutiendo todo el tiempo. De acuerdo. Entonces no ha pasado, se siente que no ha pasado nada. Sí, ¿verdad? Y cuando es una historia que debería ser, que lo es, que es extraordinaria. Entonces yo estoy esperando ese momento de asombro, de wow, o de realmente que me impacten en lo emotivo. Y existe la conexión sentimental, porque de nuevo es algo que vimos en la infancia. Entonces debería ser muy fácil hacer esa conexión con algo que uno diga, pucha, es el origen de este personaje que impactó mi vida. Ojalá venga. Yo tengo esperanza en que puede tomar ese camino. Vamos a ver. Llegar. Por eso me gusta hablar en este momento de la serie sin haber esperado que ocurriera entera para también charlar y obviamente con y honestamente creo que HBO Max le tiene fe. Ok. Porque normalmente cuando se estrena una serie, una temporada, normalmente tiran 3 capítulos de una. Y luego tiran de a uno. Aquí tiran solo el primero. Claro. Quiere decir que están confiados en que esto va a enganchar a la gente. Total. Super. Ahora, para mí es... Cuando hablamos de la película de Better Man de Robbie Williams, se menciona que nos gustó la crudeza con la que se cuenta la realidad del personaje. Y detrás de todos estos personajes y este humor tan representativo, tan icónico, tras bambalinas hubo unos dramas muy fuertes. Entonces, parte de lo que
sabemos, que ya lo mencionamos, son demandas. Personajes que, como Kiko, como La Chilindrina. Y Ramón Valdés. Que es el Don ñoño. Ramón. Don Ramón. También. Él demandó. También se distanció y se juntó con Kiko. En un momento empezaron a hacer una serie juntos. Lo más seguro es que hubiera demandado, pero también hubo ese enfrentamiento donde se fue antes de que terminara. Yo sé que el personaje que hacía de ñoño también como que hubo una problemática a raíz de, de las regalías que recibían por sus personajes. Entonces está todo este tema de cómo, de estos dramas internos, de cómo empiezan a alejarse los personajes principales y a reclamar. Pero es bien interesante, es muy extraño. Es como si Robert Downey Jr. demandara a Marvel porque entonces él es dueño de Iron Man porque como lo representó. Pues te iba a preguntar, ¿qué tan de acuerdo puedes estar con esa historia de esa situación? Sí, no sé. Sí, le he echado cabeza. Porque vamos a ver si coincidimos y tú me cuentas. Porque yo que veo, cuando uno mira como la historia y los dramas detrás de la serie en la vida real, y es que había una serie de personajes, pero como se sienten como con sed de dinero, ¿cierto? Entonces, cuando uno, Chespirito y el elenco fueron a un estadio muy importante en Chile a hacer como un, no sé, un show durante la dictadura de Pinochet, ¿cierto? Sí. En ese estadio hubo esta dictadura mató gente a la lata. Entonces se sentía como que ellos estaban prestando por billetico para hacerse los bobos y irse a ganarse una plata sin importar el contexto social del país. Pasó con varias dictaduras. Pasó con Pablo Escobar. Sí, pues está el caso... Los relatos que no está tan comprobado, ¿no? No, parece que sí. Me parece que sí se filtró un video alguna vez. Con alguien más, con otro narco, el cartel de Cali o cartel de Bogotá. Creo que con los Rodríguez Orejuela, no sé con cuál exactamente, pero como que se prestaban para venir a hacer shows privados con narcos, con dictadores, demandas entre ellos por plata, por quién es el dueño de las regalías, por quién es el dueño del personaje. Al mismo tiempo, pues doña Florinda, Florinda Mesa, una mujer que se mete en un matrimonio con 6 hijos. Pues aquí no estoy echándole la culpa, también le permitió la entrada. Y Roberto la metió, también podría, según relatos, fue él el que le echó los perros. Bueno, fue mutuo, quién sabe. Eso fue bueno. Sí, ella nadie la forzó y a nadie lo obligó. Es tal cual. Sí. Entonces hay unos dramas interesantes. Entonces es como detrás de todo esto hay unos personajes, unos actores mexicanos que están haciendo todo por plata. Así lo veo yo. ¿Tú cómo lo ves? Para mí, y buena analogía la que haces con Robert Downey Jr., para mí, cuando evalúo la situación, lo que sí intento reconocer o identificar qué tanto del personaje que uno vio en la serie proviene del actor y no tanto de la escritura de Roberto Gómez Bolaños. Antes de entrar a tu comentario sobre que todo es por plata, que más bien empezando o hablando sobre eso, vi una entrevista de Carlos Villagrán donde él cuenta cuando estando en Bogotá fue un emisario, por lo visto, de Pablo Escobar y le mostró mucha plata para que fuera a la fiesta de la hija y él se negó y en la entrevista él decía: me arrepiento de lo de haber hecho. Y en su momento, sobre todo, cuando no hay tanta claridad, en los 80s, en los 70s, también hay que reconocer que en ese momento no era tan evidente el mal y lo que llegó a ser esas guerras entre carteles. En ese momento eran ricos, casi que emprendedores, pues sobre algo controversial, pero no era tan evidente que eran malignos para la sociedad. Entonces, a la final, si a uno le ofrecen un gran capital, por ir y presentarse con personas cuestionables, pero cuestionables de nuevo, para mí que no estaban ya completamente calificadas como criminales. Ese es el ejercicio, ¿no? Si uno tiene esa oportunidad, ese es el ejercicio capitalista. Para mí es sensato. Ya en términos de las peleas internas, lo importante es identificar eso, digo yo. Cuánto del personaje es producto de la actuación, de la originalidad del actor y cuánto fue de Roberto. Y sin duda es muy difícil. Al fin y al cabo, que tú como actor
O sea, hay directores como Quentin Tarantino Ujú. que contrata actores para que lean letra por letra su guión, Ujú. ¿cierto? Sí, Y ya usted imprímale el espíritu. claro. Hay otros directores que permiten mucha más improvisación y lo que quieren es que usted venga y lo contrate a usted precisamente por su capacidad de su elocuencia o su capacidad interpretativa, ¿cierto? Entendido. Entonces, pero al final del día, ¿quién contrató a quién? Y ya que lo Ok, contrató. Entonces yo lo contraté a usted para interpretar este personaje, que usted se ha inventado los cachetes, ok. hacer así, pues eso no lo hace suyo. Sí, sí, Al final, válido. yo le pagué a usted para que hiciera un buen trabajo y que usted hiciera un buen trabajo le garantizó trabajo por muchos años. Sí, válido, válido. Pues no sé, No, así no, está válido desde lo transaccional, tal cual, es contundente tu argumento. Ya es cuando uno podría suavizarlo desde la perspectiva del actor. Es, venga, yo realmente fui el que configuré, el que creó el carisma, el que llevó a este personaje al punto donde está. Ningún otro actor, por eso el argumento, haría de Kiko lo que es Kiko, ¿sí? Y ahí es cuando uno dice, bueno, Roberto Gómez Bolaños, para pero, pero, dime. pero, algún otro actor, si le hubieran dado el personaje de Kiko, pudo Sin haber creado duda, algo icónico también, también, válido, ¿cierto? válido. O sea, lo icónico era exclusivo de este personaje o del hecho de la conformación de la narrativa completa de lo que era un Chavo del Ocho, la vecindad, Sí, 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 ¿cierto? válido, válido. Ahí lo interesante, y yo creo que es muy particular de esta situación, es que uno, fue una serie que duró muchos años, Sí. no hubo otros actores, el personaje nunca fue interpretado por otras personas, como si puede ser un Iron Man eventualmente, o un Capitán América, sí, que es un personaje abstracto, un personaje que no está necesariamente asociado a un actor. Entonces, ahí es cuando uno dice, Roberto Gómez, ¿qué tanto podría tolerar o también suavizar su posición y permitirle mayores regalías o permitirle Pero alguna entonces propiedad? Dime. volvemos al mismo punto. Y es una guerra por dinero y por el Ah, sí, sí, centavo. sí. Y son unas personas que es como no están dispuestos a pensar la forma en cómo se están ganando el dinero, a pensar sus relaciones. Total. Ganarse hasta el último centavo es la prioridad, ¿cierto? Claro, y es que ahí la cuestión es que se vuelven empresas. O sea, esa imagen de Kiko, de la Chilindriana, es una empresa. Si fuera algo menos contundente en términos financieros, uno dice, bueno, hay más tolerancia. Pero es que en verdad son muchos millones. ¿No? Sí, Y sí, eso sí. pasa con cualquier empresa o cualquier ¿Cómo se llama el que representa a Kiko? Como el actor Carlos Villagrán. Carlos Villagrán habla de cómo Kiko tenía no sé cuántos llaveros, cuadernos, o sea, había de todo alrededor del personaje de Kiko y el personaje de Kiko era el más comercial de todos los personajes de la vecindad. Y que de ahí radica, según él, mucha de la envidia de Roberto Gómez Bolaños, que precisamente al Kiko volverse más popular, empezó un poquito el distanciamiento, las riñas entre ellos, que es interesante, pero volviendo a ese punto, es visualizar ese personaje como una empresa. Y eso pasa en cualquier familia. Si tú tienes un Walmart y de repente se vuelve algo multimillonario, la imagen nomás representar ese personaje es entendible. Cuando tú lo dices, creo yo que para mí es comprensible que a la final ocurriera eso, porque finalmente son muchos años de inversión en una empresa. Es como tú dejar una empresa en la que trabajaste y creciste, siento yo, poniéndome en los zapatos de esos actores, es como simplemente decir, bueno, acabó mi trabajo y me voy, pero realmente no fue un trabajo, fue una empresa que yo aporté Pero, para crecer, claro, diría yo. yo dentro de una empresa desarrollo marcas, Ujú, si logro volverlas icónicas y llego a volverlas top of mind del consumidor colombiano, ujú. yo no renuncio a esa empresa y pido regalías por lo que creé. Buen punto. Sí, Usted me pagaba a mí para haber hecho ese trabajo. sí, 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 sí. O sea, Curioso. ahora que yo pueda hacer, que yo pueda dar entrevistas y yo pueda dar conferencias alrededor de cómo crear marcas como esas y usted me prohíba hablar de que yo hice eso, es otro cuento muy diferente. Interesante. A tu punto, lo que yo también diría es que las grandes empresas, y en este momento estaba pensando en Apple, por ejemplo, esos grandes ejecutivos muchas veces les pagan es con acciones. Entonces, y yo creo que si no fuera así, habría menos incentivo de pronto tú mandarte las grandes ideas simplemente por un salario, si realmente sabes que esto va a representar Válido, válido. Esas han sido las evoluciones
Eso ha sido mucho en lo que ha evolucionado la forma en cómo las empresas empiezan a traer talento. Y es que usted no solamente vive o sea, lo vuelven partícipe del éxito de las cosas. Claro, estamos estamos hablando de otra época. Otra ¿cierto? época, sin duda. Cierto, ya estamos hablando con un ojo muy moderno. Pero me gusta la analogía que hacemos, porque en esa forma se identifica, yo creo que identificamos esa raíz de la frustración, esa frustración que experimentan ellos, pues, es válida, diría yo. Porque cualquier otra persona, como tú lo dices, de la empresa que cree el iPod y me voy... O sea, yo no estoy... O sea, digamos que a lo que yo voy es que me parece que las posiciones son válidas, pero que en el trasfondo de la historia de Roberto Gómez Bolaños como Chespirito hay una búsqueda como se siente que pudieran ahondar en algo muy dramático, que es esa búsqueda así como de estos dramas internos, de la ida de llevar todos estos grupos de actores a sitios cuestionables y crear un drama y una conversación alrededor de eso. Eso me parecería muy interesante. Ojalá lo tocaran. Total. No creo que vaya a pasar con la serie, pero pues queda por ver qué va a pasar y me la seguiré viendo porque quiero ver qué va a pasar. De acuerdo, igual yo, y ojalá desarrollen ese nivel de profundidad. Me gustaría ver su posición sentimental, la de cada uno, para poder continuar con esa conversación y a la final tener una conclusión, o por lo menos una posición un poquito más... Va a pasar algo, porque la posición que no creo que va a ser muy objetiva. ¿Por qué? Porque es uno de los hijos de Roberto, que no es hijo de Florinda Mesa, ellos no tuvieron hijos. Entonces, ya de entrada ya salió un video de Florinda Mesa diciendo que a ella nadie le pidió permiso para esto, ¿cierto? Y que tiene entendido que la retrataron de una forma muy grotesca, ¿cierto? Entonces, la pregunta es si él, por ser el hijo de Roberto, lo que va a hacer es crear una serie donde va a ¿cómo se dice? Donde va a atacar, digamos, como que va a retratar de manera negativa a doña Florinda, a Kiko, al personaje, a estos actores alrededor que le generaron controversia a su papá. Total. ¿Cierto? Está por verse. Y lo charlaremos. Bacano cuando termine la serie retomar aquí las inquietudes y ver qué pasó con Chespirito.